Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, con mucha energía y como siempre, listos para un vídeo lleno de chisme jugoso, de ese que tanto nos gusta, de esos que nos dejan con ganas de más. Y hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces agridulce mundo de las celebridades, específicamente en una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del entretenimiento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí amigos, hoy vamos a hablar de Serkan y Eda, de la vida real. Yo por mi parte estoy súper emocionado de compartir con ustedes este tema. Adoro analizar las relaciones, las personalidades de las estrellas, cómo se proyectan al mundo, y sobre todo cómo sus acciones y palabras impactan en nosotros los fans. Y con Kerem y Hande la verdad, tenemos una historia que dio mucho de qué hablar, que nos hizo suspirar, que nos hizo soñar con el amor perfecto, y que inevitablemente también nos rompió un poquito el corazón cuando las cosas no salieron como esperábamos. Pero bueno, de eso también vamos a hablar, no se preocupen, aquí no nos guardamos nada. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada mirada, cada gesto, cada palabra. Pero antes de que empecemos con el chisme jugoso, como siempre, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos en el canal, si les gusta este tipo de contenido, si son fans de las series turcas, del mundo de las celebridades, y quieren estar al tanto de todo lo que pasa, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ni un solo vídeo. Activen también la campanita de notificaciones, así YouTube les avisará cada vez que suba algo nuevo. Y por favor, no se olviden de dejarme un buen like si les gusta el vídeo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y a saber qué temas les interesan. Así que suscríbanse ahora mismo. No sean tímidos. Ayúdenme a crecer esta comunidad de chismosos y amantes de las series. Bien. Ahora sí, preparémonos para el chisme. Agarren sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje por la historia de amor de Kerem y Hande. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una de esas que parecen sacadas directamente de una telenovela. Imaginen, dos actores guapos, talentosos, con una química explosiva, trabajando juntos en una serie romántica. ¿El resultado? Un éxito asegurado y, por supuesto, la chispa del amor. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Love is in the Air, y desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. La pantalla ardía. Cada escena entre Serkan Bolat y Eda YLDZ era una explosión de emociones, de miradas cómplices, de tensión sexual. Era imposible no enamorarse de la pareja. Los fans se volvieron locos. Las redes sociales explotaron. Los foros de discusión se llenaron de teorías, de análisis de cada gesto, de cada palabra. ¿Era real? ¿Era solo actuación? ¿Habría algo más allá de la pantalla? Y claro, el mundo entero comenzó a especular sobre si lo que veíamos en la ficción era real. Y, como todos sabemos, lo era. Kerem y Hande no solo eran Serkan y Eda en la serie, sino también Kerem y Hande en la vida real. Y eso, amigos, es lo que hizo que esta historia fuera tan especial. Y aquí es donde entra el punto central de nuestro vídeo, la forma en que Kerem trataba a Hande. La manera en que se refería a ella, la forma en que la miraba, la forma en que la defendía, la manera en que la amaba. Todo eso fue lo que literalmente derritió a todos. Kerem se convirtió en el novio ideal, en el hombre que todas soñábamos tener, en el caballero que todas anhelábamos encontrar. Desde el primer momento Kerem fue un caballero. Siempre atento, siempre respetuoso, siempre cuidando de Hande. Era evidente que la admiraba profundamente. Y no solo en público sino también en privado. Los paparazzis siempre al acecho los captaron en infinidad de situaciones, cogidos de la mano, abrazándose, besándose. Y en cada una de esas fotos, se podía ver la complicidad, el cariño y el amor que sentían el uno por el otro. No había poses forzadas, no había gestos exagerados. Era una conexión genuina, una conexión que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones. Pero no solo fueron las acciones las que enamoraron al mundo. También fueron las palabras. ¡Ay, las palabras! Kerem siempre se refería a Hande con admiración y cariño. La llamaba mi amor, mi niña, mi sol. ¡Qué frases! ¡Qué romanticismo! ¡Qué manera de expresar sus sentimientos!
Palabras que sin duda conquistaron el corazón de todos los que escuchaban. Usaba palabras de cariño, la elogiaba públicamente, resaltaba su belleza, su talento y su inteligencia. Era evidente que Kerem estaba completamente enamorado de Hande, y no tenía miedo de demostrarlo al mundo. Y en un mundo donde la privacidad es un bien preciado, el hecho de que se mostrara tan abiertamente enamorado, tan orgulloso de su relación, fue algo que nos llegó a todos. Recuerdo perfectamente cuando les preguntaban en entrevistas sobre su relación. Kerem, con esa sonrisa que lo caracteriza, siempre respondía con una sinceridad que conmovía. Nunca eludía las preguntas, nunca daba respuestas ambiguas. Al contrario, hablaba con el corazón. Decía cosas como: Hande es la mujer más maravillosa que he conocido. Es inteligente, talentosa, hermosa y tiene un corazón de oro. Estoy muy feliz de tenerla en mi vida. ¿Cómo no derretirse ante semejantes palabras? Era imposible. Era como si Kerem nos estuviera contando el secreto de la felicidad, encontrar a alguien a quien amar con locura y demostrarlo sin reservas. Y no olvidemos las redes sociales. Kerem y Hande eran muy activos en Instagram, y solían compartir fotos y vídeos juntos, llenos de momentos románticos y divertidos. Sus publicaciones eran una ventana a su mundo, a su día a día, a su amor. Y los fans, claro, estábamos encantados. Los comentarios eran siempre positivos, llenos de amor y de apoyo a la pareja. Los fans estaban encantados de verlos juntos y de ser testigos de su felicidad. Y por supuesto siempre destacaban la forma en que Kerem trataba a Hande, esa caballerosidad y ese respeto que los hacía tan especiales. Era como si Kerem nos estuviera dando una clase magistral de cómo amar a alguien. La forma en que se miraban en las fotos, la forma en que se dedicaban palabras bonitas en los comentarios, la forma en que se defendían de los haters. Todo eso demostraba que su relación era algo más que una simple relación de pareja. Era una conexión profunda basada en el respeto, la admiración y el amor verdadero. Y eso, amigos, es lo que nos enamoró a todos. Además de su relación personal, la pareja también compartió proyectos profesionales. Trabajaron juntos en Love is in the Air, donde demostraron su gran química en pantalla. La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su fama creció exponencialmente y su relación se convirtió en un tema de conversación constante. Cada escena, cada entrevista, cada foto, era analizada al detalle por los fans, que estaban ansiosos por saber más sobre su historia de amor. La serie, por supuesto, contribuyó a la leyenda de la pareja. La historia de Serkan y Eda, con sus idas y venidas, con sus momentos de alegría y tristeza, con sus obstáculos y desafíos, resonó en el corazón de millones de personas. Y por supuesto, la química entre Kerem y Hande fue la clave del éxito. Su conexión era palpable, era real, era innegable. Y el público, que ya estaba enamorado de ellos como pareja en la vida real, se enamoró aún más de ellos como pareja en la ficción. Pero la relación, como todas las relaciones, no fue perfecta. Hubo rumores de crisis, de peleas, de distanciamiento. Y finalmente llegó el momento que nadie quería que llegara, la ruptura. La noticia de la separación de Kerem y Hande fue un golpe duro para sus fans. Todos nos preguntábamos qué había pasado, por qué habían decidido poner fin a su relación. Los rumores se dispararon, que si la distancia, que si las agendas apretadas, que si diferencias irreconciliables. Pero ninguno de ellos fue confirmado. La ruptura inevitablemente generó tristeza y decepción. Después de haber soñado con ellos, después de haber invertido tantas emociones en su historia de amor, verlos separarse fue como perder a un amigo. Pero a pesar de la tristeza, también hubo respeto. Los fans, aunque dolidos, entendieron que las relaciones son complejas, que a veces las cosas no funcionan, y que lo importante es que ambos fueran felices, aunque fuera por caminos separados. A pesar de la ruptura, el cariño y el respeto entre ellos continuaron. Nunca hubo peleas públicas ni reproches. Ambos se mantuvieron discretos y respetuosos con el otro. No hubo dimes y diretes, no hubo acusaciones ni dramas mediáticos. Y eso, en un mundo como el del espectáculo, es algo muy valioso. Demuestra que el amor, aunque se termine, puede dejar un legado de respeto y cariño. Es una señal de madurez, de profesionalismo, de saber priorizar la buena onda y la paz por sobre cualquier otro interés. Lo que sí quedó claro, incluso después de la separación,
es que la forma en que Kerem se relacionó con Ande durante su relación, la forma en que la trató y la forma en que se refería a ella, fue algo que marcó la diferencia. Su caballerosidad, su respeto, su admiración y su amor fueron lo que conquistó al mundo. Y eso es algo que sin duda recordaremos siempre. En retrospectiva, la relación entre Kerem y Ande fue una hermosa historia de amor. Nos enseñó que el amor puede ser público, que puede ser expresado abiertamente y que puede ser celebrado por el mundo entero. Nos dio esperanza, nos hizo soñar y nos demostró que a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad. ¿Qué aprendemos de todo esto? Pues que la forma en que tratamos a los demás es muy importante. Que las palabras tienen poder y que la forma en que nos expresamos puede marcar la diferencia. Que el amor cuando es verdadero se nota, se siente y se transmite. Y eso fue exactamente lo que Kerem Bürsin logró con Hande Erçel. Nos regaló una lección de amor, de respeto y de admiración. Nos enseñó que no hay que tener miedo a demostrar lo que sentimos, que hay que valorar a la persona que amamos, y que hay que tratarla con respeto y cariño, siempre. Y eso, amigos, es un legado que perdura. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué les pareció la forma en que Kerem trataba a Hande? ¿Creen que fue un ejemplo a seguir? ¿Qué fue lo que más les gustó de su relación? ¿Qué recuerdan con más cariño? ¿Qué enseñanzas les dejó esta historia? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me interesa mucho saber qué piensan. Vamos a debatir. Compartan sus pensamientos. Conversemos sobre el legado de esta pareja. ¿Creen que la forma en que Kerem se relacionó con Hande influyó en la percepción que tenemos de él? ¿Creen que su actitud lo convirtió en un ícono romántico? ¿Piensan que su relación sirvió de ejemplo para otras parejas? ¿O quizás creen que la presión mediática y la exposición constante jugaron un papel en la ruptura? ¿Qué lecciones podemos extraer de su experiencia? Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y que hayan disfrutado de todos esos momentos que sin duda nos derritieron a todos. Fue un placer compartir esta historia con ustedes. Me encanta hablar de estas cosas, me apasiona analizar las relaciones y las personalidades de las estrellas. Y me emociona saber que a ustedes también les gusta. Gracias por ser parte de esta comunidad. Antes de irme, quiero recordarles que no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Denle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta historia, y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo es muy importante para mí. Y por favor dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. ¿Quiénes son sus parejas favoritas del mundo del espectáculo? ¿Hay alguna otra historia que les gustaría que analizara en mi canal? Cuéntenmelo todo. Sus sugerencias son muy importantes para mí. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y recuerden, sean amables, sean respetuosos y vivan su vida con amor.